10 de diciembre de 2006, 3:45 p.m., 10.800 pies Monte Hood, Oregón. Un alpinista sostiene un teléfono celular contra su oído mientras habla con su esposa en Dallas, Texas, a más de 2.000 millas de distancia. El frío de la pared de la cueva de nieve se filtra a través de su chaqueta. Su hombro derecho le duele intensamente. Cada vez que se mueve, sus dedos se entumecen. «Tengo frío», logra decir, «y estoy mojado y débil». Afuera de la cueva, el viento sopla a más de 100 millas por hora. Sus dos compañeros dejaron la cueva hace días, descendieron a la tormenta en busca de ayuda y no han vuelto. Hace 3 noches, él estaba cálido junto al fuego en una cabaña. Ahora está atrapado solo en una cueva de nieve, esperando una ayuda que no ha llegado. ¿Quién es este alpinista y cómo una decisión aparentemente lógica lo dejó atrapado en una cueva de nieve mientras su esposa escuchaba impotente? Desde el fuego cálido que costó 2 horas hasta la tormenta que mató a 18 personas, pasando por el gesto silencioso que rompería el corazón de una nación. Esta es la historia de 3 amigos y las decisiones que sellaron el destino de todos ellos. Estos alpinistas ya están muertos y lo saben. Bienvenidos al extremo. En junio de 2006, 3 hombres escalaban por separado el Monte Rainier, pero al encontrarse en la cima de 14.400 pies, algo conectó entre ellos. En pocas horas, sus familias llamarían a su lazo un vínculo instantáneo. En pocos meses, ya se estaban enviando correos electrónicos, planeando constantemente nuevas escaladas, compartiendo su profunda fe cristiana y soñando con las montañas que conquistarían juntos. Ninguno de ellos se dio cuenta de que este vínculo los llevaría a una tormenta de la que no tendrían posibilidad de escapar. El primero de ellos fue Kelly James. Tenía 48 años, era arquitecto paisajista de Dallas, y sus diseños habían aparecido en revistas como Metropolitan Home y Better Homes and Gardens. Tenía el cabello hasta los hombros, amaba a los Beatles y había pasado 6 años transformando su casa de los años 70 en lo que sus amigos llamaban una obra maestra ultramoderna. Pero la verdadera pasión de Kelly no era la arquitectura, eran las montañas. A Kelly le encantaba escalar. Tenía más de 25 años de experiencia en escalada. Había hecho cumbre en el Denali, el Eiger, el Alpamayo en Perú, y había realizado más de 20 ascensos al Monte Rainier. En una de esas escaladas le propuso matrimonio a Karen, sentándola en una roca y preguntándole qué iba a hacer el resto de su vida. Su hermano, Frank, describió a Kelly como alguien que tenía un poco de Wilde Nelson en él, independiente, de carácter fuerte y un texano orgulloso, de principio a fin. Sus amigos decían que escalaba para acercarse a Dios, pero pronto la montaña pondría su fe a prueba. El segundo escalador era Brian Hall. Tenía 37 años, era entrenador personal, y la prensa local lo había nombrado el mejor de Dallas. Dirigía un gimnasio y contagiaba a todos su energía para esforzarse más. Lo que más caracterizaba a Brian era su corazón. Entrenaba fútbol femenil y nombraba rinocerontes muertos. Voluntario en Hábitat para la Humanidad, dedicaba sus fines de semana a construir casas para familias sin recursos. Y tenía un sueño que impulsaba todo lo que hacía. Quería llegar a la cima del Monte Everest. Brian conocía las montañas, sabía mantenerse seguro, y el Monte Hood era un ensayo para el Everest, otro paso hacia su meta de años. El tercer escalador era Jerry Nico Cook. Tenía 36 años y su historia era de esas que solo ocurren en Estados Unidos. Nico creció en un departamento en el sótano en Chinatown. Su madre, inmigrante coreana, trabajaba en un salón de uñas para mantener a su hijo. Y de alguna manera, gracias a su pura determinación, Nico logró salir de ese sótano hasta llegar a Wall Street, donde se convirtió en abogado. Cuando estos 3 hombres se cruzaron en el Monte Rainier ese junio, reconocieron algo en el otro de inmediato. 3 escaladores cristianos poco convencionales amaban las montañas, se exigían al máximo de forma segura y veían la escalada como algo casi espiritual. Intercambiaron contactos en la cima y meses después ya no eran solo conocidos de escalada, sino amigos. Amigos de verdad que conversan sobre la vida, la fe y los sueños, no solo de equipo y rutas. Esa amistad pronto sería puesta a prueba de formas inesperadas. En diciembre ya estaban listos para su siguiente escalada juntos. El Monte Hood, el pico más alto de Oregón, mide 11.240 pies. 11.240 pies quizá no suene tan impresionante. No se acerca al Everest ni está entre los 50 picos más altos del mundo, pero esto es lo que debes saber del Monte Hood. Es una de las montañas más escaladas de Norteamérica y mata personas cada año. La montaña está en la cordillera de las Cascadas y, en días despejados, este volcán nevado parece demasiado perfecto para ser real. El Monte Hood parece sereno desde lejos, pero eso engaña a los escaladores que se acercan.
Miles de personas llegan a la cima cada año por la ruta estándar del lado sur. Es técnico y desafiante, pero accesible para que escaladores experimentados lo usen como entrenamiento para montañas mayores. Pero la ruta de la cara norte que planeaban Kelly, Brian y Nico es una montaña distinta. La cara norte tiene 2.500 pies de escalada en hielo difícil, con pendientes de hasta 60 grados. Requiere crampones, piolets, cuerdas y verdadera habilidad de montañismo. En diciembre, con clima invernal, se vuelve mucho más peligroso. Las tormentas llegan rápido y las temperaturas bajan drásticamente. Si te atrapan en lo alto de esa cara con mal clima, hay pocas opciones seguras para bajar. Creían entender esta montaña. Planeaban ascender por la cumbre de la cara norte y descender por la ruta fácil del sur hacia Timberline Lodge. Planearon ir ligeros y rápidos, lo que significa llevar el equipo mínimo para reducir el tiempo expuestos al peligro. Era un buen plan, ambicioso pero sensato, típico de alpinistas disciplinados. El 7 de diciembre de 2006, Kelly, Brian y Nico salieron de Portland hacia el sendero Cooper Spur y caminaron hasta la cabaña Tilly Jane a 5.700 pies de altura. Entonces tomaron la decisión que los condenó, un pequeño desvío en este tren del caos. Cada semana en Patreon comparto un video exclusivo, un análisis o una historia personal que no publico en YouTube. Si quieres ir detrás de cámaras conmigo, únete a Extreme en Patreon. Nos vemos ahí, ¿ves? El plan era avanzar esa noche, subir más en la montaña y acampar cerca de los 7.000 u 8.000 pies. Así, al despertar, ya estarían a medio camino y cerca de la cima, listos para iniciar el ascenso técnico, temprano cuando la nieve estaba firme y el clima estable. Pero cuando entraron en la cabaña de Tilly Jane, encontraron una fogata crepitando en la chimenea de piedra. Ahora, Tilly Jane es un refugio público a 5.700 pies que los escaladores usan como base antes de intentar la cara norte. No es lujoso, solo tiene 4 paredes, literas y chimenea. Tras 6 horas caminando entre viento helado, entrar en la cabaña y sentir el calor de la fogata que dejaron los escaladores debió parecer un paraíso cálido. Y ahora enfrentaban una decisión difícil, ya eran las 6 de la tarde. Si seguían el plan, caminarían otra hora o más en la oscuridad para llegar a un buen lugar para montar su tienda. Luego tendrían que montar el campamento en el frío helado, meterse en sus sacos de dormir e intentar dormir unas horas antes de despertarse a las 2 de la mañana. Pueden iniciar el ascenso ahora o quedarse aquí, dormir cómodos y partir frescos en la mañana. Tomaron una decisión que en ese momento les pareció completamente razonable. Decidieron quedarse en la cabaña esa noche en lugar de acampar más arriba. Ahora, antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. Esto no fue imprudencia, fue inexperiencia. Esto fue 3 escaladores experimentados tomando una decisión que tenía perfecto sentido. ¿Quién no elegiría un fuego cálido en lugar de una tienda helada? ¿Quién no querría una noche más cómoda antes de llevar su cuerpo al límite? Eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan inquietante. A veces la tragedia no surge de hacer algo estúpido o arriesgado, sino de actuar como lo haría cualquier persona razonable. Eso lo veremos después. Mientras estaban en la cabaña, tomaron otra decisión acorde a su estrategia rápida y ligera. Dejaron casi todo su equipo de supervivencia en Tilly Jane, sacos de dormir, raquetas y la mayoría de su comida. La idea era que, con menos peso, se moverían más rápido. El viernes 8 de diciembre de 2006, Kelly, Brian y Nico iniciaron su ascenso desde la cabaña Tilly Jane. Como se quedaron en una zona baja la noche anterior, empezaron tarde. Las fotos que luego se recuperaron de la cámara de Kelly los muestran todavía en la parte baja del glaciar Elliot a plena luz del día, alrededor de las 9:30 de la mañana. Para la escalada invernal es mejor estar en la cima temprano y evitar los cambios de clima vespertinos. Esto era al menos 2 horas más tarde de donde deberían haber estado, pero eran experimentados, eran fuertes y se habían entrenado para esto, así que siguieron subiendo. La escalada avanzaba bien hasta llegar a unos 10.500 pies. Entonces, uno de los escaladores, tal vez Kelly, cayó. Como estaban atados por seguridad, los 3 hombres quedaron enredados y colgando de la misma cuerda. Solo imagino el terror de ese momento. Un segundo estás avanzando hacia arriba, concentrado en tu siguiente paso, en tu siguiente respiración, y al siguiente segundo estás cayendo, la cuerda se tensa. Y de repente, los 3 están colgando del costado de una montaña, tratando de averiguar quién está herido y cómo van a regresar a tierra firme. Se recuperaron, regresaron a la ruta, ataron al herido entre los otros 2 para apoyarlo y continuaron escalando.
Al llegar a la cima del Monte Hood, ya habían logrado algo extraordinario. Escalaron con éxito una de las rutas más técnicas de la montaña, pese a una caída que casi los mata. Y casi lo logró. Pero todo escalador sabe que llegar a la cima es solo la mitad del reto. Ahora tienes que bajar y aquí fue cuando todo empezó a salir mal. ¿Recuerdas? Planeaba escalar por la cara norte y descender por el lado sur, que es más fácil. Para llegar al lado sur desde la cima, debes encontrar la formación rocosa llamada las Puertas de Perla. Es el punto de referencia que indica dónde inicia la ruta fácil en buenas condiciones. Encontrarla no es problema, solo miras alrededor, ubicas las rocas y te diriges hacia allá. Pero para cuando llegaron a la cima, el sol ya se estaba ocultando. Descubrieron que esas 2 horas durmiendo en la cabaña de Tilly Jane eran más importantes de lo que creían. Su visibilidad empeoraba. La nieve empezaba a caer. Estaban exhaustos y no podían encontrar las puertas perladas, lo que significaba que no podían descender de manera segura. Debían decidir. Una opción era empezar a descender de todos modos. Simplemente elegir una dirección y esperar que sea la correcta. Esperar no caminar hacia algo que no puedas ver en la oscuridad. La otra opción era quedarse, cavar una cueva en la nieve, esperar la noche y bajar en la mañana cuando puedas ver a dónde vas. Eligieron la segunda opción. A unos 90 metros de la cima, cavaron una cueva en la nieve y esperaron la luz del día. ¿Y entiendes por qué decidieron eso? Bajar una montaña desconocida en total oscuridad, sin encontrar la ruta, es como la gente cae y muere. Esperar a que haya visibilidad parece la decisión más segura e inteligente. No es lo ideal, pero tiene sentido. Pero probablemente no notaron lo mal que iba a ponerse el clima. Porque justo en ese momento, mientras cavaban la cueva y se preparaban para lo que creían sería una noche incómoda, un gran sistema de tormentas se formaba sobre el noroeste del Pacífico. Durante los siguientes días, las velocidades del viento en la parte alta de la montaña alcanzarían las 100 millas por hora con algunas ráfagas incluso más fuertes que eso. Ese tipo de viento que literalmente te tumba, que hace imposible siquiera estar de pie, mucho menos escalar. La temperatura bajaría a 40 grados bajo cero. Ahora Kelly, Brian y Nico no tenían manera de saber eso. Solo sabían que debían esperar hasta la mañana, pero cuando llegó, el clima seguía igual. Si acaso estaba peor. El viento aullaba en la entrada de la cueva, la nieve se acumulaba y la visibilidad era terrible. Así que esperaron más tiempo y en algún momento, no sabemos exactamente cuándo. En esos primeros días en la cueva tuvieron que tomar otra decisión. ¿Deberían los 3 quedarse juntos y esperar? ¿O debería alguien intentar descender y buscar ayuda? Decidieron separarse. Brian y Nico saldrían de la cueva e intentarían bajar la montaña para buscar ayuda. Kelly, con el hombro lesionado, se quedaría esperando a que regresaran con ayuda. Dudaron un momento. Dejar a un amigo solo en una tormenta como esta se sentía mal de una manera que ninguno de ellos podía expresar con palabras, pero la decisión tenía sentido. En teoría, 2 escaladores sanos y rápidos tienen más probabilidades de descender que 3 agotados y 1 lesionado. Bajar, buscar ayuda, regresar con un equipo de rescate, todos llegan a casa. Era lógico. Es la decisión que los escaladores experimentados toman en emergencias. Se quedaron parados en la entrada de la cueva, la nieve azotando a su alrededor. Cada hombre entendiendo lo que nadie quería admitir. Si esta tormenta empeoraba, podría ser la última vez que se vieran, pero tenían que hacer algo. Lo que sucedió después perseguiría a sus familias para siempre. Domingo 10 de diciembre de 2006, 3:45 p.m. Hora del Pacífico en Dallas, Texas. El teléfono de Karen James sonó. Su esposo, Kelly, llamaba desde una cueva de nieve en el Monte Hood, a más de 2,000 millas de distancia. El sheriff Joe Wampler del condado de Hood River estaba en otra línea, escuchando y coordinando lo que estaba a punto de convertirse en uno de los rescates de montaña más grandes en la historia de Estados Unidos. La voz de Kelly era débil y confusa. Dijo que tenía frío, estaba mojado y débil. Dijo que Brian Hall había bajado la montaña para pedir ayuda. Luego dijo algo extraño. Dijo, Nico Cook estaba en un avión, lo cual no tenía sentido. Después, expertos identificaron esto como un signo temprano de hipotermia que afectaba su pensamiento y causaba confusión. Quiero que te imagines estar en la posición de Karen por un momento. La voz de tu esposo está en el teléfono. Está a 3,200 kilómetros en una montaña helada. Lo oyes debilitarse. Sabes que muere. ¿Qué dices? ¿Cómo encuentras la fuerza para sonar esperanzado cuando sabes que la esperanza se está desvaneciendo? Karen se mantuvo fuerte. Tenía que hacerlo. Pero ¿qué dices cuando tu esposo está atrapado en una montaña y eres incapaz de hacer algo más que hablar? Ella dijo, hola cariño, te amo. Tienes que ser muy fuerte. Tienes que aguantar.
El árbol de Navidad ya está decorado y se ve muy bonito. No puedo esperar a que lo veas. Mantente despierto. Te amo. La llamada duró 6 minutos y 42 segundos, y en esos 6 minutos Karen James tuvo que decir todo y cualquier cosa que pudiera mantenerlo con vida un poco más. Tras la llamada, ingenieros de T-Mobile rastrearon el teléfono de Kelly cada 5 minutos. La triangulación de torres celulares ubicó su posición en la montaña con un margen de un cuarto de milla. Varios equipos de búsqueda y rescate se movilizaron de inmediato. El Escuadrón 304 de Pararescate de Portland, los Hood River Crag Rats, la organización de búsqueda y rescate más antigua de Estados Unidos, fundada en 1926 Portland Mountain Rescue, la oficina del sheriff, helicópteros militares y casi 100 rescatistas están preparados para lanzar la operación de rescate en montaña más grande en la historia de Oregón. Todos sabían que Kelly James seguía vivo en esa cueva y dónde estaba, pues desde el centro de mando veían la montaña. Pero lo importante en el rescate de montaña es que saber dónde está alguien y poder llegar hasta esa persona son dos cosas muy diferentes. El lunes 11 de diciembre, 7 equipos de rescate de 3 personas partieron antes del amanecer. Eran montañistas expertos que ya habían escalado el monte Hood muchas veces. Subieron hacia la posición de Kelly, pero de inmediato tuvieron que regresar. La tormenta que antes lo atrapó con sus amigos ahora lo atrapaba solo. Los fuertes vientos y la nevada intensa con visibilidad nula impedían que los rescatistas subieran. Cada hora que pasaba sumaba más tiempo. Su cuerpo se estaba congelando desde adentro. Un rescatista de montaña de Portland contó sobre ese primer día. Teníamos casi nada de visibilidad. Se me ocurrió que si ni siquiera puedo ver el suelo bajo mis pies, difícilmente tendríamos alguna posibilidad de encontrar alguna evidencia. Al día siguiente, el teléfono de Kelly tuvo señal a las 10:55 p.m. Solo una vez, la esperanza surgió entre quienes monitoreaban las señales. Tal vez estaba conservando batería, tal vez todavía seguía resistiendo. Técnicos del FBI volaron con equipo de rastreo avanzado para afinar realmente su ubicación. Los equipos de rescate intentaron de nuevo el miércoles, pero los resultados seguían siendo decepcionantes. La visibilidad era menor a 1,5 metros. No podías ver tu mano frente a tu cara. Alcanzaron una altura máxima de 3,000 metros. Todavía estaban a más de 300 metros por debajo de la posición de Kelly y no podían subir más alto. Se estaban acercando. Parecía que el clima podría estar mejorando. Estaban avanzando y el plan era intentarlo de nuevo el jueves por la mañana. Subir más alto, tal vez incluso llegar a la ubicación de Kelly. Había una verdadera esperanza de que el jueves fuera el día en que finalmente lo alcanzaran. Pero la mañana del 14 de diciembre de 2006, todo cambió. Lo que ocurrió en el Monte Hood ese día fue tan catastrófico que salió en las noticias nacionales por razones ajenas al rescate. ¿Ves? La enorme tormenta invernal que se había estado formando durante días llegó con toda su fuerza y azotó Oregón y Washington. Los vientos en el Monte Hood llegaron a 140 millas por hora. La sensación térmica descendió a 40 grados. Más de 1 millón de personas en Oregón y Washington perdieron electricidad y 18 murieron por la tormenta. Mientras abajo enfrentaban un desastre regional, Kelly James vivía uno inaccesible para los demás. En la montaña, los rescatistas no podían salir de sus refugios. Intentaron usar drones con sensores de calor, pero las lentes se empañaron por el agua. La nieve fresca se volvió muy inestable, impidiendo subir con seguridad más allá de los 7,400 pies. Fue una de las peores tormentas invernales en años. Kelly James estaba solo en una cueva de nieve en lo alto de la montaña, esperando. Viernes 15 de diciembre de 2006, la tormenta continuaba. Los rescatistas quedaron atrapados en Cloud Cap Inn, una histórica posada al norte del Monte Hood. Un rescatista contó que el edificio crujía con cada ráfaga y parecía a punto de colapsar. Tras tantos años, cayeron 18 pulgadas de nieve nueva. Nadie podía subir, nadie podía alcanzar a Kelly, y eso era una especie de tortura, la espera. El sábado 16 de diciembre tuvieron buen clima, con temperatura de -5 grados Celsius a 8,500 pies. Los vientos bajaron a 25 millas por hora, lo cual sigue siendo brutal pero manejable. 45 montañistas expertos iniciaron el ascenso desde ambos lados de la montaña. Un helicóptero de la Guardia Nacional avistó huellas que llevaban a lo que parecía una cueva por primera vez en días. Había esperanza, pero esa tarde volvieron los vientos de 80 kilómetros por hora. Los equipos tuvieron que retirarse de nuevo sin llegar a la cueva. Habían estado tan cerca, lo suficientemente cerca como para ver dónde podría estar Kelly, pero no lo suficientemente cerca como para alcanzarlo. Domingo, 17 de diciembre. Por fin condiciones perfectas, cielo azul, casi sin viento y temperaturas cercanas a cero en la cima.
El sheriff Wampler cerró la parte alta de la montaña a todos, excepto a operaciones de rescate. Ningún escalador podía interferir. ¿Esto era todo? Un enorme avión de carga C-130 comenzó a orbitar la cima, sus cámaras de imagen térmica escaneando la nieve. Los helicópteros Chinook, enormes como autobuses escolares, empezaron a llevar rescatistas a las laderas altas de la montaña. Uno de los rescatistas era Josh Johnston, un reservista de la Fuerza Aérea con el Escuadrón 304 de pararescate. Al aterrizar en la montaña, el helicóptero se fue y quedó solo él, la nieve y el viento en silencio. Empezó a moverse buscando señales de los alpinistas y vio huellas, pero no eran normales. Los vientos huracanados de la semana pasada habían hecho algo extraño. Barrían la nieve suelta de las huellas, pero la nieve comprimida donde pisaron los alpinistas seguía ahí. Podías ver cada detalle, las marcas de los crampones, los patrones de las suelas como fantasmas congelados en la nieve. Las huellas lo llevaron a lo que parecía la entrada de una cueva. Se acercó con cuidado y luego rompió el hielo con su piolet. Había engranajes por todas partes, 2 piolets tirados y la cuerda cortada en pedazos. Anclajes de escalada, cintas, cosas extrañas para que alguien las dejara atrás a propósito. Y Johnston observa y se pregunta por qué los escaladores dejarían sus piolets. Tú, no abandones tus piolets. Ese es equipo fundamental. Algo no está bien aquí. Retrocede y sigue buscando. Avanza 300 pies más por la cresta, golpeando su piolet en las rocas expuestas. Escuchando, estaba golpeando su piolet en la nieve y las rocas por una razón. Mira, cuando golpeas roca sólida, hace un golpe sordo y sólido. Pero cuando hay un espacio hueco debajo, como una cueva, el sonido cambia, hace eco. Y luego, en uno de esos golpecitos, escuchó ese eco hueco. Eso le indicó que había algo debajo de la nieve aquí. Así que empezó a limpiar la entrada, abriendo paso a través de la nieve compactada con su hacha, rompiéndola, el hielo que la selló los últimos 10 días. Cuando logró abrirse paso y miró adentro, lo que vio lo hizo comunicarse por radio de inmediato. Porque Johnston había encontrado un cuerpo. Estaba acostado de espaldas en la pequeña cueva, con la cabeza apoyada en una mochila, los ojos cerrados. La persona aún llevaba puesto todo el equipo de escalada, con la chaqueta cerrada y las botas puestas. Y cuando Johnston se acercó, notó algo extraño. El brazo derecho no estaba al lado del cuerpo como uno esperaría. Estaba extendido fuera del cuerpo, estirado hacia la entrada de la cueva. La mano fue puesta a propósito. El guante estaba quitado junto al cuerpo. El dedo anular estaba levantado, como señalando o mostrando algo. En ese dedo había un anillo de sello con iniciales grabadas. L.K.J. Kelly James a las 3:29 p.m. hora estándar del Pacífico. El 17 de diciembre de 2006, el sheriff Wampler canceló uno de los mayores rescates de montaña en la historia de Estados Unidos. Técnicamente la misión logró su objetivo, solo que no de la manera en que nadie había rezado que fuera. Porque el cuerpo que Johnston encontró era el de Kelly James. Él había fallecido oficialmente. La autopsia reveló algo sorprendente, pese a los primeros reportes que indicaban que Kelly tenía un hombro dislocado tras caer de 10.500 pies. No tenía huesos rotos ni lesiones incapacitantes. Murió de hipotermia, con la deshidratación como un factor contribuyente. 1 o 2 días tras llamar a Karen y antes de sucumbir al frío, Kelly James actuó deliberadamente. Se quitó el guante en temperaturas bajo cero. Colocó su mano de tal manera que se aseguró de que quien lo encontrara supiera de inmediato quién era y pudiera avisar a su familia. Fue un acto final de amor, el último acto de consideración. Un mensaje silencioso de alguien que sabía que se iba y quería facilitar las cosas a quienes lo buscarían. ¿Y qué ocurrió con Brian Hall y Jerry Nico Cook, quienes salieron de la cueva días antes para buscar ayuda en medio de la tormenta? Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron a la parte alta de la montaña y comenzaron a buscar, encontraron algo a unos 120 metros por debajo de donde estaba Kelly. Había 2 piolets simplemente tirados en la nieve, lo cual llamó inmediatamente su atención porque los alpinistas no dejan sus piolets atrás. Los necesitas. Así te detienes si empiezas a deslizarte. Así te sujetas al hielo al escalar. No solo los sueltas y sigues, y cerca de esos piolets había una cuerda cortada en secciones, como si alguien se preparara para rapel. También había 2 anclajes de nieve en la pendiente y una plataforma tallada en el hielo, suficiente para 2 personas. Pero cuando los rescatistas miraron más de cerca, algo en su preparación no tenía sentido. Había 2 juegos de huellas de botas. Cuando caminas lado a lado en pendientes de montaña como esta, no caminas lado a lado, vas en fila india.
Una persona prueba la ruta, se asegura de que sea segura y luego la siguiente persona sigue esos mismos pasos. Pero estos dos iban caminando uno junto al otro, como si uno necesitara ayuda para mantenerse en pie y se apoyara en el otro. Así que empiezas a darte una idea de lo que probablemente pasó. Brian y Nico salieron de la cueva, empezaron a bajar y en algún momento uno de ellos tuvo problemas. Tal vez estaba herido, tal vez simplemente completamente agotado después de estar sentado en esa cueva durante días. De cualquier manera, necesitaba ayuda. Así que iban juntos, uno apoyando al otro, tratando de bajar la montaña lo más rápido posible para conseguir un rescate para Kelly. Llegan a esta parte, que está muy empinada, demasiado para bajar caminando. Te resbalarías y caerías. Se detuvieron, fijaron los anclajes en la pendiente y cortaron la cuerda para hacer rappel. Cortaron esa pequeña plataforma en el hielo para tener un lugar donde pararse. Mientras preparaban todo, se alistaban para bajarse por esta sección empinada. Y entonces algo salió mal. La mejor suposición es que o fueron arrastrados por el viento mientras preparaban el rappel o que cayeron durante el descenso. Quizá fallaron las anclas, alguien perdió el agarre o el viento de 100 millas por hora los levantó y arrojó. Esa parte del monte Hood, conocida como Las Gargantas por los locales, tiene una reputación inquietante. En 40 años previos 13 personas murieron en esa área. Nadie sabe qué ocurrió con Brian y Nico. Nunca hallaron sus cuerpos. Fueron clasificados oficialmente como desaparecidos, presuntamente muertos. En los días que siguieron surgieron las preguntas. ¿Se pudo haber prevenido esto? ¿Se debió haber hecho algo diferente? El sheriff Wampler no se contuvo y dijo: no se prepararon para lo que sucedió. Fue cuestión de tiempo y de falta de preparación por si acaso. Esa es mi tristeza. Pero la tragedia nunca es solo una lista de errores. Él señaló cosas como el equipo que dejaron en la cabaña y su decisión de quedarse en Tilly Jane en vez de acampar más arriba. Estas decisiones parecían imprudentes en retrospectiva, aunque otros las veían distinto. Jim Whittaker, primer estadounidense en la cima del Everest, los defendió. Él dijo, eran alpinistas que sabían lo que hacían y solo llevaban sus límites al máximo. Es cuando las personas dan lo mejor de sí. Estoy de acuerdo. Cuando ves las decisiones que Kelly, Brian y Nico tomaron, no estaban siendo imprudentes ni descuidados. Cada decisión parecía razonable. Quedarse junto a una fogata en vez de acampar en el frío es inteligente. Avanzar hacia la cima, aunque estés algo retrasado, es normal, sobre todo si eres un alpinista experimentado y entrenado para ello. Si no encuentras tu ruta de descenso en la oscuridad, es mejor cavar una cueva de nieve y esperar hasta la mañana que bajar a ciegas. Y enviar a 2 alpinistas sanos a pedir ayuda mientras el herido espera es literalmente lo que recomendaría el protocolo de rescate. No fue solo una mala decisión lo que los perjudicó, sino varias elecciones no tan buenas que se acumularon y de las que no pudieron escapar. Todo tiene sentido en su momento, hasta que al alejarte ves cómo se conectaron. Kelly James, Brian Hall y Jerry Nico Cook no eran buscadores de emociones imprudentes que ignoraban advertencias obvias, eran escaladores experimentados que tomaban decisiones razonables. A veces eso es lo que vuelve tan aterradora una historia así. Porque si les puede pasar a ellos, con toda su experiencia, preparación y habilidad, entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cómo saber qué pequeña decisión lo cambia todo? No lo sé, pero quizá por eso vale la pena contar historias así. Recordamos que a las montañas no les importan la experiencia ni las intenciones, solo el momento, y a veces 2 horas bastan. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Mantente audaz y vive con valentía.